Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este domingo de reunión online. Estamos de nuevo así porque, bueno, debido a la suba de casos, se ha decidido este domingo poder hacerlo de manera online. Así que, bueno, qué bueno que puedas estar conectado, que puedas estar ahí en tu casa cuidándote. Y bueno, vamos a orar para dar comienzo a la palabra de hoy. Así que, bueno, te invito a que cierres tus ojos. Padre, gracias por este día, gracias Señor por tu palabra, gracias Señor porque guardas nuestras vidas, Señor, y sabemos que en ti estamos seguros, Señor. Te ruego, Padre, por cada necesidad que puedan estar teniendo nuestros hermanos, Señor, ya sea de salud, Señor, sea económica, sea, Señor, de corazón, Señor. Te rogamos que estés obrando, Señor, poderosamente en sus vidas, Señor, trayendo, Señor, a ellos paz, Señor, provisión, que puedan estar, Señor, confiados en ti más que nunca. Te ruego, Señor, que obres, Señor, en cada situación que podamos estar atravesando y que nos estén preocupando, Señor, que seas tú tomando el control, Señor, de nuestras vidas. Te ruego, Señor, ahora por esta palabra, te ruego que estés obrando, Señor, en nuestros corazones una vez más, Señor. Una vez más, Señor, nos estés moviendo, Señor, la cabeza para poder mirar hacia ti, hacia tu gran amor, hacia tu cruz, Señor, hacia tus planes, Señor, para con nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, porque sé que es el anhelo de tu corazón, Señor, que estemos confiados en ti, Señor, que tengamos paz en ti, que podamos, Señor, vivir, Señor, confiados, Señor, en ti. Gracias, Señor, por tu palabra que siempre nos anima, Señor. Y te rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo obre, Señor, hoy en cada uno de los corazones que esté escuchando, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, saben que esta semana, como estamos de vacaciones, no estamos de vacaciones del trabajo, pero sí una amiga se ha venido de vacaciones. Paola Robles les manda saludos, no va a poder aparecer en el video, pero bueno, les manda sus saludos. Y bueno, porque hemos estado de vacaciones junto con ella, hemos estado haciendo una maratón de Netflix, porque ella tiene cuenta, nosotros no tenemos, una maratón de Netflix de La Casa de Papel, que esta es esta serie muy conocida, ¿no es cierto? Por todos, seguro muchos la han visto, y los que no la han visto, se trata de un grupo de personas que son todos diferentes, pero están todos detrás de un mismo objetivo, detrás de un mismo plan, y que es hacer un gran robo al gobierno, ¿no es cierto? Entonces, este plan ha sido detallado teniendo en cuenta todo margen de error, toda posible situación que se podría presentar, todo ha sido previsto, todo ha sido planeado, todo ha sido... Pero bueno, como en la vida de cada uno, en la vida normal de nosotros, surgen imprevistos, surgen situaciones, surgen cosas, ¿no es cierto?, que nos llevan a desestabilizarnos, que nos llevan a pasar por males momentos, que nos llevan a hacernos sentir inseguros, a tomar decisiones equivocadas por el enojo, por la desesperación. Esto se ve muchísimo en la serie, que el plan que estaba desde el inicio se comienza a arruinar porque los personajes empiezan a tomar malas decisiones, ya sea porque están bajo presión, porque tienen miedo de morir, porque les tocaron una situación puntual que los hizo como, no sé, así pensar en otra cosa y de pronto se empezaron a llenar de enojo, de rabia y empezaron a tomar y a hacer cosas que no estaban en el plan. Y te quiero hablar justamente de esto porque es lo que nos pasa en la vida, ¿no es cierto? Es lo que a nosotros nos está pasando muchas veces, seguramente a vos te pasó, a mí me pasa, no creo que hay persona que no le pase estas cosas, que por enojos, por desesperación, por miedo, empezamos a tomar decisiones que no son las más correctas, ¿sí? Y esto obviamente que luego acarrean consecuencias. Hay un momento puntual en la serie donde meten a una persona dentro del lugar en donde están, si no me equivoco era la Casa de la Moneda, si no me equivoco, y a esta persona le ponen un micrófono, le ponen un micrófono en su piel,
¿no es cierto? Y la policía empieza a escuchar todo lo que pasa allá adentro. Y en ese momento que están escuchando todo esto, como ya estaba previsto en el plan de que iban a hacer eso, ellos agarran, extraen ese micrófono del cuerpo de la persona y ellos hacen creer una situación a la policía que estaba sucediendo. Hacen creer que ellos estaban escapando a través de ruidos, de conversaciones. Entonces, ellos no podían ver lo que estaba pasando, pero estaban escuchando, ¿no es cierto?, todo lo que ellos estaban haciendo, estaban actuándolo. Entonces ellos se lo estaban creyendo y realmente habían pensado que habían escapado de ese lugar por lo que estaban escuchando. Esto mismo después pasa en otro momento de la serie cuando se lo hacen creer, la policía se lo hace creer al líder de esta de las bandas, ¿no es cierto? Y ese engaño que vino por el oído lo desestabiliza en un primer momento a la policía y después desestabiliza también al líder de la banda que impide que él siga con el plan, ¿no es cierto?, que estaban teniendo. Entonces, esto me hacía pensar muchísimo, ¿no es cierto?, en qué es lo que Satanás hace con nosotros. Nos hace creer mediante susurrándonos cosas a nuestros oídos, a nuestra mente, mentiras que hacen que nosotros dudemos de Dios, que hacen que nosotros dudemos de los planes que Dios tiene para nosotros. Esta semana, hacía más o menos una semana, 2 semanas que estaba leyendo el Salmo 48.1 que hablan, ¿no es cierto? El Salmo 46, 47 y 48 son 3 salmos que se escribieron juntos y que hablan acerca de la grandeza de Dios y hablan acerca de todo lo que Dios ha planificado para su pueblo, de que Él es la alegría. Y en una de esas, en el 48.1, habla y dice: grande Jehová y digno de ser en gran manera alabado, en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo, hermosa provincia, el gozo de toda la tierra, es el monte de Sión a los lados del norte, la ciudad del gran rey. En el 48.3 dice: en sus palacios Dios es conocido como refugio, por refugio. Dios es conocido por refugio. Y cuando yo estaba leyendo esto, es como que, viste, cuando te pasan esas cosas que estás leyendo y de pronto algo resalta en el texto, y estas palabras resaltaron: en sus palacios Dios es conocido por refugio. Y me puse después a investigar cómo habían escrito, ¿no es cierto?, los salmistas este salmo, porque este es un salmo de los hijos de Coré, dice. Y en el Segunda de Reyes 18, 19 y 20 cuenta la historia de por qué se escribió este salmo. Y bueno, en este tiempo voy a resumir la historia porque es muy larga. Después, si la quieren, la pueden leer. En este tiempo estaba Ezequías asumiendo como rey, estaba Isaías como profeta del lado de Judá, ¿no es cierto? Y bueno, resulta que el rey de Asiria había empezado a devastar todas las ciudades alrededor, todas las ciudades de Judá. Solo había quedado en pie hasta ese momento Jerusalén. Todo el mundo ya estaba viendo lo que ellos estaban haciendo. Todos alrededor estaban diciendo cuál será el próximo. ¿Será esta ciudad? ¿Será aquella ciudad? Y todas iban cayendo detrás una de otra, hasta que llegaron a Jerusalén. Y al ver toda esta situación, Ezequías realmente estaba con miedo, desesperado, con angustia, esperando el momento en que este rey viniera y quisiese tomar la ciudad de Jerusalén. Pero fíjense que en medio de ese miedo, que en medio de esa angustia, Ezequías decide, en un primer momento, ahí donde dice Segunda de Reyes 18:14, entregar al rey de Asiria absolutamente todo el oro, toda la plata del templo de Jehová. Dice el 18:14. Entonces Ezequías le envió este mensaje al rey de Asiria, que se encontraba en Laquis. He actuado mal, le dijo el rey Ezequías. Si te retirás, te pagaré cualquier tributo que me impongas. El rey de Asiria le impuso al rey Ezequías, rey de Judá, un tributo de 9.900 kilos de plata y 990 kilos de oro. Así que dice que Ezequías le entregó a Sennacherib toda la plata que estaba en el templo y en los tesoros del palacio real.
Fue entonces cuando Ezequías, rey de Judá, les quitó las puertas y los quinciales del templo del Señor, el oro con que él mismo los había cubierto, y se le entregó al rey de Asiria. Acá vemos cómo la desesperación y el miedo que Ezequías empezó a tener por todo lo que estaba pasando a su alrededor le llevó a tomar una primera mala decisión. Querer hacer un acuerdo con el enemigo, diciéndole: te voy a pagar todo esto si me dejas en paz. Pero el enemigo no se quedó ahí. Entonces fue a buscarlo afuera, y ahí empezó la verdadera cuestión. La desesperación de Ezequías lo llevó a hacer una alianza con su antiguo enemigo, que era Egipto. En el 18-19 dice: el comandante en jefe les dijo: díganle a Ezequías que así dice el gran rey, el rey de Asiria. ¿En qué se basa tu confianza? Tú dices que tienes estrategias y fuerza militar, pero estas no son más que palabras sin fundamento. ¿En qué confías que te rebelas contra mí? Ahora bien, tú confías en Egipto, ese bastón de caña hastiada que traspasa la mano y hiere el que se apoya en él, porque eso es el faraón, el rey de Egipto, para todos los que en él confían. Dos decisiones equivocadas había tomado Ezequías a causa del miedo, de la desesperación y de la no confianza en el Señor. Entonces dice que la persona que había sido enviada por el rey y que estaba afuera, al otro lado del muro, empezó a gritar cosas para que todo el pueblo escuchara y para que también escuchara el rey todo lo que estaba diciendo. Entonces empezó a usar esa estrategia del engaño, ¿no es cierto? Empezaron a decir: ustedes dicen que que confían en Dios, sin embargo han destruido sus altares. Fue uno de los primeros que dijo, de los primeros engaños que les dijo. Sin embargo, él estaba ignorando de que los altares que había destruido Ezequías eran de los altares paganos, ¿sí? Y no de Dios, y no el altar que realmente tienen que ir a Jerusalén ahora a adorarlo. Fíjate que no, también le decía: fíjate que no tienes suficientes personas para pelear y yo tengo un ejército. Dios, también les decía que Dios les había dado en sus manos a todas las ciudades para destruirlo, es decir, que ellos iban a entrar a Jerusalén, a destruir Jerusalén, porque Dios se lo había dicho. Otra de las mentiras es que el comandante hablaba en hebreo a los gritos para que todo el pueblo lo escuchara, y de esta manera todos se llenaran de miedo, todos se llenaran de terror por las cosas que decían. En el 2:18-29 dice: dicho esto, el comandante en jefe se puso en pie y a voz en cuello gritó en hebreo: oigan las palabras del gran rey, el rey de Asiria. Así dice el rey: no se dejen engañar por Ezequías, el que no puede librarnos de mis manos. No dejen que Ezequías los persuada a confiar en el Señor, diciendo: sin dudar el Señor nos librará. Esta ciudad no caerá en manos del rey de Asiria. No le hagan caso a Ezequías. Así dice el rey de Asiria: hagan las paces conmigo y ríndanse. De ese modo cada uno podrá comer de su vid y de su higuera y beber agua de su propio pozo, hasta que yo venga y los lleve a un país, el de ustedes, país de grano, de mosto, de pan, de viñedos, de aceite, de oliva y de miel. Así vivirán en vez de morir. Ahí estaba el enemigo haciendo lo que sabe hacer: engañar, haciendo para lo que ha sido de alguna manera, ¿no es cierto?, para lo que se ha especializado, y es para meter miedo, para infundir, ¿no es cierto?, desconfianza en Dios. Y fíjense que lo último que dice es exactamente lo mismo que la serpiente le dijo a Eva cuando la engañó: no es que vas a morir, sino que vas a vivir, que vas a conocer, que vas a ser igual a Dios. Ese pensamiento de querer ser igual a Dios sin Dios, de querer ser Dios sin Dios, de querer tener ese control de toda situación sin siendo Dios sin ser Dios, sin que Dios esté en el asunto. Entonces le decía: así vivirán en vez de morir. Pero como podemos ver en esta historia, qué importante que es que confiemos en Dios y que no dejemos de confiar en Dios, aunque la situación sea desesperante, ¿no es cierto? A veces la desesperación por una situación que no cambia, la angustia por una enfermedad, el miedo, el terror, el miedo de la noche, cuando la muerte parece estar cerca, tomamos malas decisiones.
decisiones que nos llevan y nos llevan bien lejos de Dios, nos llevan bien lejos del plan que Dios ha puesto para nosotros, nos alejan de toda felicidad y llenan de amargura nuestro corazón, nos alejan de la vida y sentimos cada vez que estamos más cerca de la muerte, que estamos cada vez más secos. Por eso es importante que no dejemos de confiar en Dios. Confiar en Dios es parte del plan que Dios ha creado para nosotros. Ser humildes nos permitirá permanecer dentro de ese plan. ¿Qué significa ser humildes? Tenemos que ser humildes para arrodillarnos ante cualquier situación que estemos atravesando y entregarles esas decisiones que nosotros pensamos que son buenas, entregárselas a Dios, para que Él nos guíe hacia Él. Fíjate que la oración de Salomón fue tan hermosa que dijo: Señor, solo te pido sabiduría. Y qué importante que fue para Salomón, porque todo lo que luego alcanzó fue por esa oración, por ese pequeño pedido, sabiduría. Y qué importante que en este tiempo esa oración sea la nuestra, que Dios nos dé sabiduría para tomar buenas decisiones, para no dejar de confiar en Él, para pensar que aunque la cosa se ponga oscura, se ponga complicada, Dios no va a dejar de estar, ¿sí? Y no permitir tampoco que nuestro corazón se enaltezca pensando: yo tengo una mejor idea que la que Dios tiene para mí, yo puedo hacerlo mejor, como Ezequías al entregar el oro pensando que de esa forma iba a poder alejar a su enemigo, también haciendo una alianza con Egipto pensando de que de esa forma iba a poder derrotar al enemigo. Pero esos no eran los planes de Dios. Confiar en Dios para tener el valor y la humildad de levantar nuestro corazón a Dios en el estado que sea, roto, desilusionado, angustiado, fuerte, desesperado o quizás confiado totalmente en Dios, y adorarlo siempre por quien Él es, porque su plan en nuestras vidas y en la iglesia y en la humanidad es perfecta. Fíjate lo que hizo Ezequías después de que se equivocó, ¿no es cierto? Primero se equivocó, pero después él recapacitó. Y Ezequías dice en el 19:14 que tomó la carta que el rey, que los mensajeros le habían entregado, y toda esa carta la leyó delante del Señor con todo ese miedo y esa angustia y esa desesperación que le estaba teniendo en ese momento. Le dio a conocer a Dios esa carta. Luego subió al templo del Señor, la desplegó, dice, delante de Él, y en su presencia oró así: Señor, Dios de Israel, entronizado sobre los querubines, solo tú eres el Dios de todos los reinos de la tierra. Tú has hecho los cielos y la tierra. Presta atención, Señor, y escucha. Abre tus ojos, Señor, y mira. Escucha las palabras que Sennacherib ha mandado a decir para insultar al Dios viviente. Es verdad, Señor, que los reyes asirios han asolado todas las naciones y sus tierras. Han arrojado al fuego sus dioses y los han destruido porque no eran dioses, sino solo madera y piedra, obra de manos humanas. Ahora pues, Señor y Dios nuestro, por favor, sálvanos de tu mano, para que todos los reinos de la tierra sepan que solo tú, Señor, eres Dios. Ahí estaba Ezequías teniendo valor para presentarse delante de Dios tal cual estaba en ese momento. Por eso aquí, en este momento, estamos viendo de que tenemos que tener humildad y valor para ser transparentes delante de Dios. Porque a veces nosotros y nuestra humanidad nos lleva a confundirnos y a pensar lo que estaba pasándole antes a Ezequías, pensando que, bueno, tenía una buena estrategia, había pensado en buenos, pero sin embargo el no acercarnos a Dios con un corazón sincero, con un corazón transparente, con un corazón real, es un acto de desconfianza. Y no solo de desconfianza, sino de orgullo. Porque en realidad no le podemos ocultar nada a Dios. Sin embargo, cuando estamos tratando de taparnos, como lo estaba haciendo Adán y Eva ahí en el Edén, estamos diciendo: Dios no lo ve. Estamos diciendo: Dios no tiene la capacidad para poderme ver en esta situación. Yo puedo engañar a Dios y decirle que todo está bien. Sin embargo, ¿qué le podemos ocultar a Dios? Absolutamente nada. El plan de Dios es el refugio. En el plan de Dios, Él es el refugio y Él es el que protege ese refugio. El lugar donde Dios está no es como los otros lugares, aunque en apariencia pudiera serlo. Fíjate vos, fíjate yo que hemos creído, somos igual al resto, tenemos los mismos problemas.
Sin embargo, en nuestro corazón habita Dios. ¿Sí? Segunda de Reyes 18:33 dice: ¿acaso alguno de los dioses de las naciones pudo librar a su país de las manos del rey de Asiria? ¿Dónde están los dioses de Hamat, de Arfat? ¿Dónde están los dioses de Sepharvaim, de Ena, de Ibá? ¿Acaso libraron a Samaria de mis manos?, decía el mensajero del rey. ¿Cuál de todos los dioses de estos países han podido salvar de mis manos a su país? ¿Cómo entonces podrá el Señor librar de mis manos a Jerusalén? En sus palacios Dios es conocido como refugio, decía el Salmo 48. Lo que estaban ignorando estas personas es que, la ciudad de Dios no era que estaba rodeada por personas que eran militares y por eso nadie podía entrar, sino que en el palacio Dios mismo era el que estaba, Dios mismo era el que lo protegía. Sabemos por la palabra de Dios y por la evidencia y por la historia de que Jerusalén era una ciudad imponente. Tenía grandes muros, grandes torres, tenía mucha fortaleza en cuanto a la construcción, ¿no es cierto? De tal forma de que era medio imposible poder entrar y destruir y poder tomar ese lugar. Pero ahí estaba, pero aquí la palabra de Dios nos está dando a entender que aunque esta ciudad estaba edificada por todo esto, ¿no es cierto? Tenía todas estas protecciones. Lo que hace que esa ciudad sea indestructible, lo que hace que esa ciudad sea un refugio para los que habitan en ella, es que Dios mismo habita en ella. Hoy esta ciudad se levantó en mi corazón, se levantó en tu corazón, se ha levantado en todos los corazones que han creído en Dios, que son parte del reino de Dios, que depositan su vida en Dios y Él habita allí. Todos estos somos su iglesia, todos estos estamos dentro de su plan y Él es quien nos guarda porque Él habita en nosotros. Cuando Dios es nuestro refugio, aguardamos en silencio para que Él sea quien nos defienda y sea Él quien responda. ¿Sabes qué? Me encantó la respuesta del pueblo que tuvo a todos estos engaños ahí en Segunda de Reyes 18:36 dice: pero el pueblo permaneció en silencio y no respondió ni una sola palabra, porque el rey había ordenado, no le respondan. Y fíjate que muchas veces nosotros hacemos todo lo contrario cuando vienen situaciones así. Lo primero que hacemos es querer defendernos o defender a Dios, o defender algo que solamente Dios puede defender. Entonces, el hecho de guardar silencio habla de esa confianza absoluta que en ese momento el pueblo y que nosotros hoy podemos tener y depositar en Dios al hacer de Él nuestro refugio. Que nos lleva a permanecer en silencio en medio de acusaciones, de engaños, de traiciones y del dolor. En Salmos 48:9 dice: nos acordamos de tu misericordia, oh Dios. Cuando estaba pensando en esto, decía yo eso justamente, pero ¿por qué se quedaron callados? Yo no me hubiese quedado callada, ¿no es cierto? O sea, hay personas que son más tímidas, hay otras que somos más de defender y de... Yo creo que no me hubiese quedado callada. Vos no conocés a Dios, vos no sabés quién es Dios, Dios hizo esto, Dios hizo aquello. Pero sin embargo, fíjense qué sabiduría que tenía el pueblo, porque quizás si ellos hubiesen levantado su voz hubiesen arruinado todo el plan, pero ellos se mantuvieron en silencio. Y lo que les llevaba a mantenerse en silencio, porque esto es algo difícil, pero lo que les llevó a mantener ese silencio fue realmente acordarse de la misericordia de Dios, acordarse de que en otro momento Dios lo había hecho, en otro momento Dios me defendió, en otro momento Dios desbarató a mis enemigos, en otro momento, y no hizo falta que yo defendiera a nada, porque Dios es el que defiende. Entonces ahí en el Salmo 48:9, que es el salmo que luego se escribe a causa de esta situación, dice: nos acordamos de tu misericordia, oh Dios, en medio de tu templo, conforme a tu nombre, oh Dios, así es tu loor hasta los fines de la tierra. De tu justicia está llena tu diestra. Qué hermoso poder recordar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas,
para poder mantenernos confiados en ese refugio que es nuestro Dios, ¿sí? Porque si Él lo hizo antes, ¿qué nos hace pensar que no lo va a seguir haciendo? ¿No es cierto? Recordar lo que Dios ya ha hecho nos permite tener fe y creer y estar confiados en lo que Dios va a hacer, en lo que Dios hará. Él es mi refugio, Él fue mi refugio y Él seguirá siendo mi refugio. En segundo lugar, también conocer el plan de Dios, conocer que el plan de Dios, es eterno, es parte del plan. ¿Quién creería en algo que es efímero, en algo que ahora está y luego ya no, desaparece? Pero sin embargo Dios quiere que sepas que Él es un Dios eterno, que Él es un Dios que todo lo sabe, que todo lo entiende, que todo lo conoce. Y Dios quiere que lo sepas, porque eso te va a dar más seguridad. ¿Por qué yo dudaría de rendir mi vida a alguien que no conoce quién soy? A alguien que no me vio nacer, a alguien que no vio cómo yo fui engendrada, a alguien que no conoce mis pensamientos. Sin embargo, Dios todo lo sabe, Dios todo lo conoce, y no solo eso, sino que es eterno. Entonces su plan no puede fallar porque Él conoce el principio, pero también conoce el final. Entonces vale la pena tener confianza en este plan. Ahí en Segunda de Reyes 19:25 me encanta la respuesta que Dios a través de Isaías le da a Ezequías y le dice: ¿nunca has oído que desde tiempos antiguos yo lo hice y que desde los días de la antigüedad lo he ideado? Es decir, no estás teniendo en cuenta que todo está planificado por mí. No estás teniendo en cuenta que acá no nace una persona sin que yo lo permita. No cae una ciudad sin que yo lo permita. Todo está ideado por mí, le dice Dios. Dios le estaba dando a conocer y recordar que no hay nada que suceda y que esté fuera del plan. Si Asiria había podido conquistar a Judá, había sido porque Dios lo había permitido. En capítulos anteriores nos dice por qué fue esto, ¿no es cierto? ¿Por qué Dios estaba permitiendo esto? Y como siempre, Dios lo permite porque el corazón del pueblo se había alejado de Él. Después podemos ver en la historia de que todo terminó resultando tal cual el plan, ¿no es cierto? Segunda de Reyes 19:29 dice: y esto daré por señal a Ezequías, este año comeréis lo que nacerá de este año comeréis lo que nacerá de suyo, y el segundo año lo que nacerá de suyo, y el tercer año sembraréis. Es decir, 2 años la tierra iba a producir sola fruto, sola el alimento sin que las personas tuvieran que sembrar. El tercer año, dice, van a sembrar y van a cosechar y van a plantar viñas y comerán el fruto de ellas. Y lo que hubiera escapado, lo que hubiera quedado de la casa de Judá, volverá a echar raíces abajo y llevará frutos arriba. Porque saldrá de Jerusalén remanente, y del monte de Sión los que se salven. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Y podemos ver de que no pudieron entrar a la ciudad. Pudimos ver de que luego más abajo, ustedes si quieren lo pueden leer, terminaron matándose dice que el ángel del Señor salió al campamento y mató absolutamente a todos los que querían entrar. Y no solo eso, sino que después el otro rey que también los había provocado, lo mataron los hijos cuando él estaba ofreciendo sacrificio a sus dioses. Y podemos ver esto, que todo resultó tal cual el plan. ¿Y cuál era el plan de Dios? El plan de Dios era amar, cuidar, sostener y proteger a los que estaban dentro de esa ciudad. Porque por esto no hay nada que temer, porque Dios es el que protege, Dios es el que guarda su ciudad. Solo tenemos que enamorarnos del plan. Esto era algo que en esta serie le decían, que una de las personas que era una de las claves más importantes del plan se tenía que volver a enamorar del plan, tenía que volver a creer de que iba a ser posible llevarlo a cabo. Pero a veces eso es lo que nos pasa, nos parece que
El plan tiene muchas falencias. Empezamos a pensar, no, esto no sé si es lo que Dios quiere, no sé si esto es lo que Dios ha planificado para su iglesia, no sé si esto es lo que Dios quiere con estas personas. Empezamos a descreer del plan, ¿no es cierto? Sin embargo, no tenemos que olvidar que Dios es eterno, que Dios es el que sostiene, que Dios es el que protege, que Dios es el que cuida. Y tenemos que enamorarnos de nuevo del plan porque Dios es el plan, porque estar junto a Él es el plan. Solo tenemos que enamorarnos mucho más del plan, enamorarnos más de Dios. No nos dejemos engañar por las mentiras y las persuasiones que el diablo quiere traer a nosotros. No pensemos que somos muy fuertes, no pensemos que tenemos mejores ideas. Las injusticias duelen, el ser traicionado duele, pero no perdamos la confianza. Hagamos de Dios nuestro refugio, porque el plan de Dios para aquellos que están en esa ciudad es maravilloso. Es un plan de amor, es un plan de cuidado, es un plan de protección. Fíjate lo que dice Apocalipsis 21, dice, después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir, lo mismo que el mar. Vi además la ciudad santa, la nueva Jerusalén que bajaba del cielo, procedente de Dios, preparada como una novia hermosa, vestida para su prometido. Oí una potente voz que provenía del trono y decía, aquí, entre los seres humanos, está la morada de Dios. Él acampará en medio de ellos, y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Él les enjuagará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. El que estaba sentado en el trono dijo, yo hago nueva todas las cosas. Y añadió, escribe, porque estas palabras son verdaderas y dignas de confianza. También me dijo, ya todo está hecho. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tenga sed le daré de beber gratuitamente de la fuente del agua de vida. El que salga vencedor heredará todo esto, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Así que bueno, con esto te quiero decir, confía en Dios, que Dios tiene el mejor plan ideado para nosotros, para sus hijos, para su iglesia, para la humanidad. Finalmente, decirte que en el plan de Dios también está el que podamos compartir y agregar más personas a nuestra familia, el poder comunicar este tesoro que tenemos en nuestras manos, que es el mismo Dios, lo podamos compartir con otras personas. Esto es también el plan de Dios. Así que te animo a que este año que recién inicia puedas aferrarte a Dios, puedas confiar en su plan, puedas hacer de Dios tu refugio y tener siempre presente de que si Dios está en nuestro corazón, si Dios está en nuestras vidas, entonces le pertenecemos y Él es quien nos guarda, quien nos protege. Así que te invito a que puedas cerrar tus ojos y vamos a orar. Padre, gracias porque tu palabra es buena, Señor, es tan buena, Padre. Gracias porque nos recuerdas, Señor, nos recuerdas cuánto amor, Señor, tienes por tu iglesia, cuánto amor tienes por tus hijos. Gracias, Señor, porque todo proviene de ti, Señor. Gracias porque tú nos sostienes, Señor, en tu mano derecha, porque tú nos amas, porque tú has enviado a tu Hijo, Señor, para que toda la humanidad pueda acercarse a ti, Señor, pueda ser parte de esta ciudad, pueda ser parte de tener lugar en este refugio, Señor. Gracias, Señor, porque nos amas. Gracias, Señor, porque nos amas. Gracias, Señor, porque ignoras, Señor, toda nuestra inmadurez, Señor, toda nuestro dolor, Señor, todas nuestras malas decisiones, Señor, y haces todas las cosas nuevas. Gracias, Señor. Gracias por tu misericordia, Padre. Te ruego, Señor, que infundas en nosotros fe, que infundas en nosotros, Señor, confianza, Señor, confianza en tu plan, confianza en tu gran amor, confianza, Señor, en que tus pensamientos son más altos que los nuestros, Señor. Padre del cielo, obra, Señor, en nuestras vidas para que siempre tengamos un corazón humilde delante de ti, Señor, para que siempre podamos mostrarnos tal cual somos, Señor, con nuestros errores, nuestras falencias, Señor,
Con todo, Señor, lo que tú nos has amado, Señor, venimos delante de ti, Señor, a entregarnos y a humillarnos una vez más, Señor, y a pedirte, Señor. Queremos, Señor, ser parte de este plan. Queremos, Señor, hacer lo que tú nos digas. Queremos, Señor, cumplir con esos propósitos que tú ya has establecido desde la eternidad para nosotros, Señor. Padre del cielo, obra en nuestras vidas, obra en nuestros corazones. Te amamos, Señor, por todo lo que tú has hecho, Señor, y por todo lo que seguramente vas a hacer, Señor, porque así eres tú, Señor, un Dios fiel, un Dios de amor, un Dios que no nos suelta la mano, un Dios que nos defiende, Señor. Eres el león de Judá. Gracias, Señor, por estar con nosotros, por amarnos, Padre. Bendice a tu iglesia, Señor. Obra, Señor, en medio de tu iglesia. Sé tú, Señor, quien vuelve los corazones hacia ti. Sé tú, Señor, que trae un avivamiento, Señor, a cada corazón, para que pueda, Señor, tu plan seguir adelante, para que pueda, Señor, tu plan llegar a su conclusión, Padre. Gracias, Señor, por todo lo hermoso que has preparado para nosotros. Gracias por esa ciudad, Señor, que nos está esperando. Gracias, Señor, porque aquí, Señor, también tenemos seguridad, Señor, confianza, bendiciones. Gracias, Señor, porque te tenemos a ti, Señor. Gracias, Padre amado, por esta esperanza. Gracias, Señor, por tus promesas, Señor. Confiamos plenamente en ti y en que tú vas a hacer tu gran obra, Señor, en cada uno de nuestros corazones, Señor. Te alabamos, Señor, te bendecimos, te glorificamos, porque realmente eres maravilloso, porque realmente tu plan es maravilloso, porque tú, Señor, eres lo más grande, Señor, que pueda llegar a existir, Señor, en nuestras vidas. Por eso te adoramos, por eso te cantamos, por eso te decimos, Señor, todas estas cosas desde nuestro corazón, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque eres maravilloso, Señor. En el nombre de Jesús, obra, Señor, en cada uno de nuestros hermanos, Señor, en sus enfermedades, Señor, en sus dolencias, en sus temores, Señor. Te ruego, Señor, que estés trayendo ahora, Señor, tu Espíritu Santo, tocando cada corazón, Señor, y trayendo tu paz, trayendo tu luz, Señor, en cada dolor, en cada necesidad, Señor, estés obrando, Padre, porque tu plan, Señor, es que estemos bien, es que estemos confiados, es que estemos, Señor, seguros en ti. Te doy gracias, Padre, y dejo esta oración y esta reunión, Señor, en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, muchas gracias por conectarte. Espero que tengas una semana maravillosa, que Dios te bendiga muchísimo y a seguirse cuidando. Bendiciones.